Descubriendo. Bueno, el tema que vamos a compartirles hoy le hemos llamado el verdadero significado del bautismo. Y este tema lo vamos a tocar porque justamente hemos recibido en los chats y en los correos preguntas de todos nuestros oyentes, y una de ellas ha sido frecuentemente el significado o conocer el verdadero significado del bautismo, sobre todo porque sabemos que en todas las religiones cristianas se utiliza el bautismo y se habla de que es importante ser bautizado. Entonces, en este proceso de búsqueda, sin duda alguna, surge la pregunta de, bueno, ¿en qué queda todo ese símbolo o toda esa experiencia dejado por Juan el Bautista y por Jesús, entre otros, ¿no? Entre otras situaciones que se vieron en ese momento? Sí, el bautismo, como tú lo dices, adoptado por estas corrientes cristianas, evangélicas, católicas, donde, bueno, el ritual de una u otra no es exactamente el mismo. Ahora estaremos hablando un poco de las diferencias dentro del mismo cristianismo. Vamos a definir un poco entonces el término, ¿no? Lo que significa el bautismo, que viene de la palabra bapto o baptizo, que significa lavar o sumergir. Es un rito de adopción y admisión al cristianismo casi invariablemente asociado con el uso de agua. Se rocía agua en la cabeza de las personas, en la mayoría de los casos, sobre todo en la católica cuando están muy pequeños, y bueno, ya en las otras religiones también es el mismo proceso con el agua. Para las distintas iglesias cristianas, tales como la católica, la ortodoxa y también la anglicana y algunas protestantes, entre otras, el bautismo se considera un sacramento. Para los anabaptistas y el fundamentalismo cristiano, por su parte, es considerado una ordenanza de Cristo. Sí. O sea que en las distintas denominaciones es un requisito que demuestra fidelidad a la denominación. Hay formas de administrar el bautismo. En general existen 3 formas de hacerlo. La primera es bautismo por inmersión. Era la forma primitiva, generalizada y pervive en la etimología de la propia palabra bautismo. Sí, que significa sumergir, ¿no? Sí, sumergir el cuerpo totalmente. Aquí es donde ya empiezan a haber diferencias, sobre todo en corrientes evangélicas se sigue utilizando mucho esto. Van a algún centro donde hay un río, una piscina y se sigue haciendo. No es el caso de la católica, ¿no? No, la católica es un poco más, bastante distinto. Por ablución por o ablución. derramamiento. Esa es la católica. Un poco de agua se toma, de esta agua bendita, que hay unos recipientes dentro de la iglesia. Se acerca el niño, el bebé o la persona y se le rocía un poco de agua. Y está también el bautismo por aspersión. Consiste en salpicar con agua. Esta es una forma utilizada solamente por aquellas iglesias que practican el bautismo por ablución, cuando por alguna razón no es posible hacer un derramamiento de agua. Entonces ya aquí pues es como más a distancia. Sí, claro. Un rocío, pues las personas están al frente o en alguna posición pues a distancia, y el padre lo que hace pues es así que, por ejemplo, agua. el bautismo por inmersión se conoce en las corrientes, por ejemplo, la pentecostal, entre otras, ¿no? Y el bautismo por ablución es la que se practica en la iglesia católica. Me llama la atención que esto por aspersión no es, el tema del agua bendita vendría siendo como algo parecido, ¿no? Algo parecido cuando se rocía el agua bendita, sí. Sí, el bautismo por inmersión se suele aplicar en iglesias protestantes, aquellas que surgieron del protestantismo de Martín Lutero, lo que llamamos comúnmente como iglesias evangélicas, ¿no? Como bautistas y evangélicas, además en otras denominaciones cristianas como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, es decir, los mormones. En los mormones también sí. se practica este rito, ¿no? Los Testigos de Jehová y las iglesias adventistas del séptimo día también se practica en la iglesia ortodoxa y en menor medida dentro de la iglesia católica. Bueno, en menor medida diría yo que pues no, porque
todos cuando nacemos, inmediatamente nuestros padres que participan, que diríamos que nacemos con la católica como nuestra religión Sí. madre, después es que se comienzan a hacer pues cambios, a pesar de que ya últimamente han habido pues movimientos de salida masiva de la Iglesia Católica para las protestantes. A partir del Concilio de Nicea, del cual hemos hablado aquí muchas veces, es decir, en el 325, la ceremonia, es decir, este acto de la inmersión o ablución es obligatoriamente triple, ¿sí? El rito, es decir, las palabras del bautismo, propiamente dicho, se centra en la invocación de la Trinidad sobre la persona que ha de ser bautizada, candidato o bautizando, con variantes según el rito de cada iglesia. Es decir, que una de las características del bautizo es desde el Concilio de Nicea, es la obligatoriedad en la mención o invocación de tres fuerzas, ¿no? En el momento del rito, en el nombre del Padre, amén, el Hijo, amén, y del Espíritu Santo, amén. Esto surge desde el Concilio de Nicea, como ejemplo del rito bizantino de la Iglesia Ortodoxa y otras orientales. Bueno, cambia un poco, pero en sí se reciben o se invocan en el momento las tres fuerzas, ¿no? Sí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, como es conocida allí. Sí, es la forma, como se nos ha enseñado, de recibir supuestamente el Espíritu Santo al momento de ser bautizado. Y es como el rito o un requisito que demuestra fidelidad y un proceso como de limpieza, ¿no? Simbólicamente, que te hace inmediatamente ser parte de una congregación. Y bueno, tú hablas del Concilio de Nicea, que es donde, digamos, se estipula para la nueva religión naciente, pero bueno, ya los cristianos primitivos practicaban esto. Incluso algunas religiones paganas también lo hacían, porque se consideró siempre como un rito de iniciación. Solo que en el lado cristiano pues se entendía como ese proceso de recibir al Espíritu Santo. Un símbolo que evidentemente recrearon Jesús y Juan el Bautista en el Jordán hace pues más de 2000 años. Y de ahí pues se dieron una cantidad de interpretaciones de lo que esto significó. Y de ahí en adelante pues fue adoptado este mismo ritual, como también el de la última cena, ¿no? Claro, el tema de partir pues el pan y repartir el vino se convirtió también en un ritual interpretado así por corrientes pues religiosas. Sí, en más investigaciones, como ya se dice, proviene la palabra de sumergir, significado que sigue teniendo hasta la actualidad, ¿no? El bautismo es un sacramento por el cual el hombre nace hacia la vida espiritual. Mucha atención a esto, ¿no? Que es importante. Recordándole a nuestros oyentes que la primera parte del programa siempre hacemos un recorrido de conocimientos de lo que tradicionalmente se conoce sobre la temática que vamos a tratar. En este momento, pues apuntamos cosas que llamen la atención en todas estas definiciones para luego comenzar a gestar dentro de la investigación una visión un tanto diferente, porque lo que nosotros intentamos aquí es salirnos de la manipulación que la Iglesia Católica desde hace 1700 años pues ha promovido, ¿verdad? Y también utilizando la libre interpretación, que es uno de los recursos que tenemos que utilizar los seres humanos en este momento, porque desafortunadamente lo que hizo la Iglesia Católica y las grandes religiones fue robarse esa autoría, ¿no? Esa intelectualidad en el tema de entender qué es lo que significa cada uno de los símbolos dejados, en este caso de Jesús, ¿no? Entonces, sumergir, ¿no? Significa, el bautismo es un sacramento por el cual el hombre nace hacia la vida espiritual. Es decir, que por consiguiente, si no te bautizas, es como si no hubieses nacido a la vida del Espíritu. Por medio del agua y la innovación a la santidad, a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El bautismo es una figura simbólica, aquí entonces se ratifica que es un símbolo, sí, de identificación espiritual del creyente con la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Repito, es una representación simbólica donde el bautizado se identifica espiritualmente como creyente en la muerte, la sepultura y resurrección de Jesús. De la misma manera en que Jesucristo se bautizó con agua por parte de Juan el Bautista en el Jordán. Lo hacen
en la actualidad aún los creyentes. Es decir, que cuando hay un bautismo es la rememoración a manera de símbolos de lo que ocurrió con Juan y con Jesús. Al ser sumergido bajo el agua, el cristiano da testimonio de que era pecador y al salir del agua manifiesta que ya no es más así. Pero aquí me llama la atención, ¿no? Si en la Iglesia Católica se acostumbra a bautizar a los seres humanos siendo bebés al año, generalmente es el tiempo del bautismo, ¿no? Entonces el bautismo es una figura simbólica que identifica espiritualmente al creyente como muerte, sepultura y resurrección. Y además, el sumergido bajo el agua, el cristiano da testimonio de que era pecador y al salir del agua manifiesta que ya no es más así. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y entregó a sí mismo por mí. Es decir, eso es lo que representa. A lo que yo no estoy de acuerdo con el tema de los bebés, ¿no? Sí, porque no han tenido tiempo en su vida para ser pecadores. Pero diría también algún creyente en la iglesia que, bueno, cada uno hereda hasta los pecados de los padres. Sí. Viene de nacimiento con el pecado de los padres, ¿no? No, y con el tema del pecado original, entonces ya pues nacemos de una vez pecadores. Correcto, ese punto también es muy bueno, ¿no? Con el pecado original, de una necesitamos ser bautizados. Al ser sumergidos bajo el agua, el cristiano da testimonio de que era pecador, como les dijo. Son 3 los propósitos fundamentales del bautismo. Primero, que es un mandato, ¿no? Tú leías en la definición que es un mandato de Jesús, según la creencia. El bautismo nos otorga la salvación, pero sin la aprobación del Señor. Pero, ojo, el bautismo no otorga la salvación, pero sí la aprobación del Señor. Segundo punto de los 3 propósitos del bautismo: dar testimonio como creyente, identificación con Jesús y la iglesia. Es decir, que cuando usted quiere demostrar que es creyente en la iglesia, en la religión, uno de los actos que tiene que hacer es bautizarse. Y el tercer punto es ser reconocido como miembro de una iglesia local. Es decir, como que el pase para entrar a una iglesia, a una religión en particular de estas cristianas, es el bautizo. Si no se bautiza, como que no tiene ese pase para ser incorporado. No, porque es el requisito que demuestra una fidelidad y un compromiso con la congregación, con la fe o la doctrina que quiere representar. Entonces el bautizo se convierte como en esa iniciación, esa palabra que suena como sociedad secreta o algo así, pero es un ritual que se utiliza para demostrar que pues deseas pertenecer y sobre todo querer recibir, como se nos ha enseñado, el Espíritu Santo y dar fe de que pues que quieres una transformación, ¿no? Entonces ese proceso se trasladó hasta nuestros días, tanto así que hace años en Colombia, que es el país donde nosotros estamos, recuerdo que era para poder colocarte un nombre, ya hace bastantes años, sí. Era requisito indispensable ser bautizado, porque quien daba la aprobación del nombre y esto era el cura. Recuerdo, mis abuelos me contaban de esto. Ahora ya no es requisito. Ya si usted quiere se bautiza, claro, y si no, pues no lo hace. Igual se puede colocar el nombre. Entonces es algo que incluso varios siglos atrás, yo diría que cuando la Iglesia Católica empieza a ganar fuerza en América Latina, de 1492 y todo esto, muchas cosas eran obligatorias. Ya pues, claro, no porque tanto así. Lo que pasa, Salim, es que en aquel entonces la Iglesia hacía parte prácticamente de la vida del Estado colombiano, ¿no? Con lo que se llamaba el concordato. La Iglesia Católica era fundamental en la conformación de un Estado. Solo con la Constitución de 1991 eso se quiebra y hay libertad de culto. Entonces ya no solamente eran los ritos, dogmas y creencias de la Iglesia Católica que se establecían en la vida de los colombianos, sino que ya entran, por ejemplo, otras a reclamar lo suyo, digámoslo así. Entonces, si nos damos cuenta, el bautizo, como tú le decías, también era parte del desarrollo incluso hasta legal, ¿no? La partida del bautismo, claro, como tener la cédula ahora mismo. Correcto, ya eso no es así. Ya eso cambió porque, bueno, usted puede ser bautizado en cualquier otra religión, en la libertad de culto. Pasemos entonces ahora a los signos del bautismo. ¿Cómo son considerados? Está el agua, la unción, la vela bautismal y la vestidura blanca.
Eso es lo que se utiliza Sí, básicamente. el agua es el símbolo central de este sacramento, por supuesto, y ahorita vamos a entrar a identificar realmente cuál es el significado del agua en la inmersión del bautismo de Juan a Jesús, por ejemplo. El amor de Dios se derrama sobre el bautismo como fuente inagotable de amor. El agua significa purificación. Todo esto en el rito, en el rito. El agua significa purificación, fecundidad espiritual, quitar el poder de la muerte, adopción incondicional y nuevo nacimiento. Mientras que la unción, es decir, el bautismo es ungido durante 2 veces en el ritual, una vez con óleo y otra vez con el crisma. La vela bautismal que tiene que llevar siempre el bautizado, el padre o el padrino, es decir, él enciende la vela en el ciro pascual. Esta vela representa que toda persona es una esperanza para el mundo, la velita. Y la otra es que tienen que ir vestido el bautizante o el bautizado de blanco. Los primeros cristianos bajaban desnudos a la fuente bautismal y luego se vestían con ropas blancas. Elementos que se fueron agregando, y ya aquí lo hemos denunciado muchas veces en el tema del Concilio de Nicea, cuando adoptan otros ritos y costumbres de religiones paganas de la época y mezclan todo esto con el cristianismo. Entonces, de eso nace el rito actual del bautismo, porque antes no era así, antes pues no estaba la vela, no estaba el tema así de la unción, y era otra la forma en que los primeros cristianos eran bautizados. Entonces, bueno, por ejemplo, en la evangélica varía lo que pues, yo he podido ver, he tenido la oportunidad de estar presente en bautismos evangélicos. No se utiliza ni vela, pues el pastor que ejerce como el bautizante no tiene una ropa especial, ¿no? Y el tema del agua se mantiene, solo que es la persona que se bautiza es totalmente sumergida en el agua. O sea, tienen que utilizar o ir a un río o un lago. O un lago, una piscina, también lo hacen en piscinas. Ah, también piscinas. Sí, es como menos sacramental, menos, no tengo el término ahora mismo, menos protocolario, sí, el bautismo evangélico, pero sí en el fondo pues buscan lo mismo, ¿no? Que es el tema de la purificación, de recibir al Espíritu Santo, una iniciación. Básicamente es lo mismo. Claro, entonces ahí tenemos los símbolos. Bien, ahora Salim, con base a todo esto vamos a recordar las citas. Ya hablamos, amigos televidentes, de cómo se entiende esto en el mundo de las religiones. Ahora vamos a pasar, primero a recordar lo que ocurrió allí, para luego comenzar a interpretar a nuestra manera de ver y con base también, por supuesto, a todo el compendio de información que nosotros hemos venido recopilando a lo largo de los 8 años de Descubriendo. Entonces, leamos primero, Salim, si te parece, la cita. Sí, la cita está en Lucas capítulo 3, a partir del versículo 21, para que lo anoten y vayan a buscarlo. Aquí se habla sobre el bautismo de Jesús. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Llorando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Este relato de 2 versículos es el momento exacto cuando Jesús se acerca a Juan, pues que comúnmente bautizaba en aquella época en el Jordán. La gente se agolpaba allí para ser bautizada por él, escuchaban las prédicas de Juan, y en ese momento quien se acerca era Jesús, quien junto a Juan practicaron en ese momento el símbolo del bautismo. Él llegó, se sumergió. Es decir, que antes de que Juan bautizara a Jesús en el Jordán, ya venía bautizando a otras personas. Sí. Es más, voy a leer. Bautizaba para arrepentimiento. Para arrepentimiento. Es una cosa muy interesante ahí. Sí, voy a leer antes del momento en que Jesús llega, para que entendamos el contexto. En el versículo 15 del mismo capítulo 3 de Lucas, dice lo siguiente: como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Ante esta duda que tenía la gente, Juan respondía, diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, que era lo que él hacía con la gente, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas
y otras muchas exhortaciones, anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces, aquí hay algo que me llama la atención dentro de lo que dice Juan, y es que él habla de dos bautizos. Ajá. El que él hacía en agua, sí, que como tú decías y él predicaba, llamaba a los hombres al arrepentimiento de sus corazones, a enderezar la senda y dar fruto de ese arrepentimiento. Pero él habla que viene detrás de él uno más poderoso que él, el cual no es digno de desatar su calzado, y que él trae un bautizo, pero que no es en agua, sino que es en Espíritu Santo y fuego. Entonces ya hay otro bautizo, otra condición, que fíjate que las corrientes dogmáticas se han centrado en el rito del bautizo en agua, sí, y la parte del bautizo en fuego, pues no, lo que yo he investigado y lo que he podido presenciar directamente, no hay una explicación muy profunda. O se entenderá como el momento de la segunda venida. Exactamente, se explica eso. Sin embargo, es muy llamativo porque Juan, pues predicando de ese arrepentimiento y luego hablando de Jesús, cuando llega Jesús y se muestra el símbolo de la paloma y todo esto y la voz del cielo que habla, que dice que este es mi hijo amado. Entonces, ahí inmediatamente cesa el bautizo en agua, en el símbolo, porque sí, Juan no sigue bautizando, más adelante es arrestado y decapitado. Y luego ahí finaliza y comienza el proceso en la primera venida. Pero ya Juan, Jesús cuando recibe el bautismo de parte de Juan, entonces ya él no sigue bautizando. No, Juan no sigue bautizando. Perdón, Jesús no retoma ese legado de bautismo de Juan para seguir haciendo sí, los apóstoles, si uno lee la Biblia, los apóstoles que caminaron con Jesús siguieron haciéndolo un tiempo. Allí ahí lo dice. Sin embargo, Jesús no se centró en eso. Él después dejó de hacerlo y él se centró en lo que pues todos leyeron y nos damos cuenta. Claro. Y eso también nos invita a algo, ¿no? Realmente allí esto nos invita. Es decir, que también podemos comprender que el bautismo sirvió para identificar a Jesús como el Cristo, ¿no? Sí. Porque se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo mucha complacencia, ¿no? Sí, esa voz que se escuchó allí y que, como dice el Espíritu, bajo en forma de paloma, son unos símbolos muy importantes e interesantes para dar a entender lo que sucedió allí realmente. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de la voz, bueno, mucha gente en la interpretación dice que, bueno, fue la voz de Dios, literalmente, que pues la gente escuchó allí. Fue una voz que salió pues de forma mística, en algunos casos se explica, pero hay que entender que hay un proceso donde Jesús, al momento de ser bautizado por Juan, digamos que se dan los símbolos y el momento exacto para que él comience su legado. Y ahí estamos hablando alguna vez, lo hemos explicado en algunos programas y conferencias, que esto tiene que ver mucho con el tema que hemos hablado extraterrestre, un evento extraterreno con símbolos que hemos explicado, como muy cerca de Jesús estuvo el mensaje pleyadino, los mensajeros de la luz, que estuvieron cerca guiando el proceso de su familia, de María, de José el carpintero, de Juan, para que todas las condiciones para el nacimiento de Jesús se dieran. Y todos los símbolos de su vida y algunos eventos como el bautismo, ahí estuvo presente la fuerza de la luz extraterrena con sus naves. Entonces, todo eso es importante tenerlo en cuenta. Mira que aquí Marisa Ruiz nos dice en el chat del Facebook Live de Descubriendo que en San Juan dice que Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Gracias. Lo que decíamos ahora, de que los discípulos de él siguieron haciéndolo, claro, porque pues, me imagino que la gente que seguía a Juan, algunos quedaron como en el aire. Bueno, ¿ahora qué hacemos? Y ellos siguieron un tiempo hasta que esa gente comenzó a seguir a Jesús. Bien, vamos a demarcar entonces los símbolos que se presentaron allí en el bautismo de Jesús, que es el más representativo para luego comenzar a interpretarlos. Entonces, sin duda alguna está el agua, ¿sí? La sumergirse en el agua, la inmersión, ¿no? Sí. Total en el agua. Tenemos otro símbolo y es la paloma, que baja, según el relato, el Espíritu Santo baja en forma de paloma. También encontramos en símbolos, tenemos que tocar a Juan. Sí, a los dos personajes. El Jesús Cristo, tenemos que tocar ese personaje también en la simbolociencia para luego poder comprenderla en este tiempo. ¿Qué otro elemento simbólico hay allí para rescatar? Bueno, mencionaste la paloma, Juan, el agua y
del Cristo, sí. Bueno, el tema también de la voz en el cielo tiene una importancia que ahora lo vamos a, cuando estemos desarrollando los símbolos, también tiene que ver mucho porque ahí hay un reconocimiento. Claro, entonces ahí también... Un reconocimiento. Eso es importante porque el bautizo de Jesús permitió reconocer quién haría pues la labor o lo encomendado como Mesías, ¿no? Sí. Porque ya Juan así lo enseña en ese momento. Entonces, con esos 5 elementos vamos a pasar a interpretarlos a la manera de entender toda esta visión de descubrimiento. Entonces, el primer elemento que tenemos que tocar es el agua, sin duda alguna. Sí. ¿Qué podemos nosotros en todo este universo de conocimientos interpretar como el agua? Hemos entendido que el espíritu humano es la conformación o está conformado por el cúmulo de experiencias, de memorias a través de sus encarnaciones. Hace unos 15 días, ¿no? 15 días o hace 8 días. Hace 8 días. Hicimos el programa de la reencarnación. Sí, hace 8 días. Allí explicábamos de que nuestro espíritu es el resultado de un cúmulo de experiencias, no es solo en esta encarnación. Somos espíritus encarnantes y durante todo ese tiempo y todas estas vivencias vamos acumulando y fortaleciendo y gestando nuestro propio espíritu. Esa es nuestra principal creación, nuestro espíritu. Ese espíritu se conforma, por supuesto, a través de las vivencias, como lo digo, pero para que esto ocurra tiene que haber un juego de pensamiento, ¿no? Sí. De pensamientos y emociones que dentro del ser, para la conformación del espíritu, son líquidos, son Sí, fluidos. ¿Sí? Por lo tanto, podríamos relacionar que la conformación del espíritu humano está relacionada con el agua. Con el agua. Claro. Correcto. Entonces, sumergirse en el agua para el bautismo significaría, bajo esta visión, como una propuesta interpretativa, sería el sumergirse en las diferentes encarnaciones para lograr en un momento determinado una medida o una preparación. Sí. Sí, muy bien lo has explicado. Digamos que el espíritu humano, en todas sus experiencias, es el resultado de ese fluir de pensamientos, emociones, acciones que se manifiestan físicamente en un principio, con todo el juego sináptico y fluidos que a través de la sangre se generan, pero que también esas experiencias que comienzan así pasan a la dimensión espiritual, al momento de nuestra muerte, al momento de nuestra encarnación, al momento de vivir todas esas experiencias se van acumulando de manera ya no líquida o de fluido, sino de manera energética, como memoria en nuestro espíritu. Entonces, si lo vemos así, hagamos digamos la imagen, ¿no?, de unas miles de encarnaciones que un ser humano pueda tener y podemos ver eso como un constante fluido. Y ahí están las aguas de las encarnaciones, como muy bien lo decía Neil. Ahí es donde el ser humano se sumerge y de acuerdo a su experiencia de vida en esas encarnaciones tendrá una medida y una talla para que eso es uno de los símbolos que vamos a tocar, para así entonces recibir primero ese bautizo en agua y luego ya el bautizo en fuego que también lo vamos a tocar. Entonces puede decirse también, porque tengamos en cuenta que aquí en el programa hemos explicado, hemos compartido que el llamado de Juan, porque es el bautista, fue primero al arrepentimiento, es decir, al reconocimiento de errores, luego a enderezar las sendas, que sería un trabajo de conciencia para corregir el error, y el tercer llamado de Juan siempre fue al fruto de conciencia, ¿no? Fruto, sí. Entonces ya sería la fase final del proceso de arrepentimiento, enderezar el camino y dar frutos del arrepentimiento. A lo que esos 3 momentos le llamamos trabajo interior. Por lo que a Juan en el símbolo, porque Juan es el que prepara la venida del Cristo a través del bautizo a los hombres, llamando al arrepentimiento, enderezar la senda y dar frutos de conciencia. Entonces, ese trabajo interior, ese trabajo en nuestro espíritu, a través del agua de las encarnaciones, se ajusta a ese símbolo que se vivió con Juan en ese momento. Claro, ese trabajo interior que es el que nos da la medida. Es decir, que teniendo en cuenta lo que estamos hablando, en este tiempo y momento que vive la humanidad, se comienza a pedir el fruto de ese proceso de encarnaciones, de ese bautizo en encarnaciones, el fruto de ese arrepentimiento y ese
corrección de errores, que evidentemente pues no es que uno nazca en este tiempo y ya pues está perfecto. No, evidentemente hay una medida, pero se sigue pidiendo ese trabajo interior, esa corrección de errores, pero la medida que logremos hoy en día nos va a facilitar ese trabajo. Es decir, que si eso no lo piden 20.000 encarnaciones atrás, por poner un ejemplo, quizás sería más difícil. Claro, la preparación para recibir al Cristo se logra en el bautizo de las encarnaciones. Es decir, la medida que hoy tenemos espiritualmente hablando no es una medida que surgió hoy, es una medida que se ha venido preparando en encarnaciones. Y ese es el sumergir de las encarnaciones. Es decir, ¿quiénes estamos bautizados en este momento bajo esa visión o interpretación que estamos dando? Pues todos, porque todos hemos vivido ese proceso de preparación. Ahora, el nivel que tengamos, de acuerdo a lo aprendido, a las experiencias acumuladas, es lo que nos va a permitir más rápido a unos y menos a otros, el poder recibir al que viene, que no es digno de desatar su calzado, que es el Cristo. Entonces ya vamos a hablar de la forja del Cristo dentro de nosotros, que es lo que las profecías han señalado, la segunda venida. La segunda venida que tiene una dimensión inicialmente en el interno del hombre, bajo el cumplimiento de esas leyes del Espíritu que hemos explicado con base a los símbolos dejados en el bautismo de Juan. Entonces tenemos el agua y hablamos de Juan. Vamos a tocar ahora el Cristo. Nos falta la paloma. Y la identificación. Exacto, vamos con esos dos y de último dejamos al Cristo. Bueno, el tema de la paloma, un símbolo que fue muy cercano a la vida de Jesús en varias ocasiones, sobre todo en el tema del Espíritu Santo, pero también el evento cuando él entra al templo a sacar a los campistas y a los que vendían palomas, dice allí la cita, ¿no? Y el símbolo de la paloma que se asocia al Espíritu Santo, también nosotros en muchas investigaciones hemos comprendido que el término de la paloma se asocia mucho al mensaje estelar traído desde las Pléyades, porque la cultura o desde la antigüedad se conocía también al tema de las Pléyades por digamos que la historia de Zeus y sus hijas desde Grecia, las 7 hijas que las tuvo que convertir en palomas porque eran perseguidas por el cazador, que era Orión, y de ahí viene la tradición, ¿no?, de llamar a las Pléyades palomas, o la paloma. O Columbae, que es el término científico exactamente. El nombre científico de paloma es Columbae. Exacto. Entonces, digamos que ese símbolo de la paloma desde la antigüedad se asoció a las Pléyades. Y nosotros en varias ocasiones hemos mencionado aquí que los mensajes espirituales de luz que han sido traídos a la humanidad terrestre durante todos los tiempos han provenido de los mensajeros de las Pléyades, sobre todo de Xielho, uno de los soles de ese lugar. Entonces, cuando el símbolo nos habla de la paloma que desciende en ese momento, nosotros interpretamos que eso tiene que ver con el mensaje estelar. El mensaje estelar que en ese momento y el plan estelar que en ese momento empezó a ejecutar Jesús. ¿Quién es sobre quién se posa? Sobre quién se posa la paloma, o por qué no decirlo, la nave. Que en el momento del bautizo, una luz que seguramente se posó sobre él, un objeto volador que la gente de la época entonces entendió que era una paloma, de pronto hasta tenía forma de esa ave, y luego Jesús a partir de ahí comenzó su proceso. Es decir, que el momento del bautismo también sirvió para determinar quién era el hombre, la esencia de Cristo, para comenzar ese proceso de enseñar la resurrección como heredad a este planeta. Por lo tanto, si traemos ese símbolo hacia ahora, tenemos que ver dónde es que se posa el símbolo de la paloma en los hombres. Y aquí es donde aparece también algo que compartimos en una de nuestras videoconferencias, que si quieren ampliar ahí la puedan ver, y le llamamos propósito del mensaje estelar. Sí, origen y propósito del mensaje estelar. Sí. Allí en el canal pueden verla. Allí explicábamos de que hay un continente con una condición especial que también es señalada como profecía por Mateo 12:42 y Lucas
11:31, donde se habla de la reina del sur que se levantará. Es un territorio que contiene un conocimiento especial estelar, un plan estelar, como lo menciona la misma profecía de Mateo 6:42, cuando dice que en ella hay más sabiduría que Salomón, porque vienen los fines de la tierra. Sí. Entonces, sobre ese lugar se depositó, llegó la revelación del mensaje final, como ocurrió en los contactos pleyadinos en los años 70 en América Latina. Además que recuerden que en la época de la libertad, de las independencias latinoamericanas, sobre todo de los países del norte y del sur, Simón Bolívar, nuestro libertador, le colocó por nombre a estas tierras la Gran Colombia, que si lo entendemos de acuerdo al significado de la paloma en griego, Columbae, es decir, que el nombre de la Gran Colombia realmente a nivel de espíritu, a nivel de simbolociencia, se está refiriendo es a la Gran Columbae o a la Gran Paloma. El lugar, el territorio donde inicialmente, y esto me parece muy importante aclararlo, ¿no? Donde inicialmente se vería la preparación por encarnación para recibir y entender el mensaje de la paloma, el mensaje estelar. Es decir, la sensibilidad de los espíritus nacidos en este lado del planeta Tierra les permite percibir, entender y realizar el plan estelar que fue traído desde arriba. Claro, y pues hablando de la mistura genética, la riqueza del territorio, incluso el tema del idioma, que es fácil entendernos en varios países de América Latina, ese símbolo que tú hablas, como el símbolo de la paloma se posa sobre América Latina con la labor que hizo Bolívar y muchos hombres que lograron sacar a los invasores en ese momento, y que eso determinó el espacio donde comenzaría y se desarrollarían los eventos del plan estelar en su tiempo final. Entonces, la paloma es un símbolo que demuestra, digamos, o que señala, o el hombre, en el caso de Jesús, o en este caso de América Latina, el lugar donde comenzaría el proceso de la segunda venida, como en aquella época en Oriente comenzó el proceso de la primera venida. También hay una cita de Jesús que habla de que el Hijo del Hombre vendrá como el relámpago que sale del Oriente, allá en Israel, y llega hasta el occidente, sí, América Latina. Y dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces son símbolos que fueron dejados y que si empezamos a enlazar conocimientos, no solo bíblicos, sino ancestrales, conocimientos que han sido traídos en distintas épocas, empezamos a enlazar y ver una inteligencia de un plano que comenzó allá con Jesús y Juan haciendo ese símbolo, pero que eso marcó una situación y un legado que América Latina en este momento debe continuar. Así que si entendemos, de acuerdo a la propuesta de interpretación que estamos haciendo ustedes, los oyentes, Descubriendo, todo esto significa que una persona no necesariamente tiene que ir a una iglesia a recibir este ritual para ser considerado bautizado. No, si está encarnado ya tiene el bautizo. Claro, por encarnación. Por encarnación. Entonces, la preparación que espiritualmente haya hecho a lo largo de sus encarnaciones le permitirá recibir al que viene después, que es el Cristo interno, ¿no? Sí. Pero nos falta algo, Salim, en esta interpretación, porque Juan dijo que el que vendría después lo haría en fuego. Sí. ¿Verdad? Entonces, si hablamos del proceso de la segunda venida, que es el que la mayoría de la humanidad espera, llamado este gran momento de diferentes maneras, porque por algún lado se habla del nuevo día, por otro lado se habla del nuevo tiempo, ¿verdad? O la segunda venida. Pero, ¿qué significará? Y ahorita hablamos del agua. ¿Qué interpretas tú o qué propones tú de lo que significa el bautizo en fuego? Bueno, ahorita hablamos del bautizo en agua y comenzamos desde una dimensión interna, ¿no? De cómo funciona nuestro cuerpo, pero el bautizo en fuego también comienza bajo esa dimensión porque el elemento fuego hace parte también del desarrollo espiritual de nosotros como humanidad. Entonces ahí es donde entra ya la esencia y poderío del corazón. El corazón, digamos como centro y motor de vida, contiene una sabiduría, una inteligencia que como Juan es más poderosa. Ese bautizo en fuego del corazón es más poderoso que el bautizo en agua por encarnaciones.
porque el bautizo en agua en encarnaciones, ese es nuestro trabajo y nuestro resultado y preparación espiritual. Sin embargo, no es suficiente. Se necesita una esencia mayor para poder culminar el trabajo. Y en este caso estamos hablando de la conexión del corazón humano con, digamos, la esencia original de la creación o el mismo Padre Creador que habita en el corazón. O Cristo. O el Cristo. Que es el Cristo como esencia, es la fuerza, la unión, la fuerza, la esencia, Padre, Madre. Bárbelo, el Madre y el mismo. Bueno, ahí es la Trinidad, que no es un ritual, sino es la conexión del hombre con el universo, con las leyes originales desde el corazón. Tú lo hablabas en la videoconferencia que entregabas una vez sobre los palpitares o los 7 pulsares. Los 7 pulsares, que también le invitamos a observar allí para ampliar esto. Y cabe recordar que cuando hacemos mención de anteriores programas o de videoconferencias, lo que queremos denotar con esto es que para entender un tema, realmente se necesita conocer varios aspectos para poder hacer enlace, que es la propuesta que nosotros hacemos acá. Sí. Cuando soltamos y compartimos una interpretación, se da por el conocimiento de varios aspectos que, por ejemplo, en el tema del bautizo hemos compartido, hemos traído aquí a la mesa, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de Bolívar, sí, cuando hablamos de cómo se conforma el espíritu humano, es decir, una serie de conocimientos que cuando se unen pueden ayudarnos a interpretar. Y esto también me sirve para invitar a los oyentes que en la medida que ustedes adquieran conocimiento, el conocimiento original, ¿no? Porque el conocimiento hay mucho, en este momento hay de todo, pero cuando ustedes tienen la virtud de identificar por esa intuición interior el verdadero conocimiento luz y perseveran en él, poco a poco podrán hacer ustedes enlaces de conocimiento interior que les permitan responderse, tener la visión exacta de tantas cosas que necesitamos comprender. Ahora, si en este momento no obtiene esa visión, no se desespere. No crea que esto va a resultar de la noche a la mañana, a pesar de que Pablo de Tarso dijo que en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, sí, pero eso tiene una medida, si lo comparamos con todo el proceso de manipulación, muy, muy pequeña, ¿no? Pequeñas. De hecho, usted puede analizar, amigo oyente, que si permaneció en un mundo de manipulación y comenzó a investigar, que el corto tiempo de la investigación le hizo borrar muchos años. O sea, es decir, un abrir y cerrar de ojos. Entonces, en todo este contexto podemos interpretar de esa manera. Así que también hay otro elemento importante en esta dimensión del bautizo en fuego, de lo que están haciendo los globos solares. Sí, esa ya es la dimensión más externa. ¿Cómo sería esta, Salmo? Sí, partiendo de lo que hablamos inicialmente, de esa conexión con el corazón, que será, digamos, más eficiente, más fácil, de acuerdo a tu preparación del bautizo en agua, te permitirá acceder más fácilmente. Hay, además de esto, una condición externa a nosotros, que es el tema de los globos solares, y de esto hablaban los mayas y muchas profecías cuando hablaban de la sincronicidad solar, que es ese flujo de energía que proviene del centro de nuestra galaxia. Cada 5.125 años, este sol central que los mayas llamaban Hunahku palpita, emite radiación, emite luz, emite energía, y esta energía toca a todos los soles de la galaxia, y a su vez esta energía toca a los planetas y por supuesto las humanidades en ellos. Entonces, cuando hablamos de fuego, estamos hablando de energía, estamos hablando de purificación. Y digamos que el ser más cercano que tenemos a nuestro planeta, que nos provee esa energía, es nuestro propio Sol. Entonces, el Sol, que recibe la energía del Sol central de las Pléyades y a su vez del Sol central de la galaxia, eleva su vibración, eleva su potencia, su energía y toca el planeta y por supuesto toca a los seres humanos. Es decir que tanto el planeta como el Sol están elevando la vibración. Hay un proceso como cuando usted coloca una olla al fuego con agua, por ejemplo, y usted empieza a subir la llama. Evidentemente eso tiene un efecto en el agua se calienta y comienza a hervir. Entonces, si usted no está en la dimensión o en la temperatura que en el ejemplo que estoy poniendo, el fuego está exigiendo, ¿qué va a pasar con usted? Se va a quemar. Claro. Se va a quemar, pero si usted, por ejemplo, se conecta a la naturaleza, usted no se va a quemar, sino se va a adecuar a esa nueva dimensión. A sincronizar. Exacto, o sea, a sincronizar con la temperatura, con las condiciones. Y ahí es donde entra el proceso de purificación, porque el fuego es el único de los 4 elementos
que purifica a los demás. Usted puede contaminar el agua, puede contaminar el aire, puede contaminar la tierra, pero el fuego no se puede contaminar. Entonces, es el purificador. Es el purificador. Entonces, por eso cuando decía, viene uno detrás de mí que es más poderoso, que os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Entonces, ahí hay una condición superior a la cual el espíritu humano está llamado a sincronizarse. Y aquí hemos hablado en varias ocasiones, sobre todo los mayas en sus profecías hablaban que para sincronizarse con esa energía hay que pasar del miedo al amor, de la estupidez a la comprensión y del pensamiento material al pensamiento espiritual. Así decían los mayas. Así decían los Mira que me has dado también entendimiento cuando dijiste o recordaste lo que dice la cita, que bautizaría en Espíritu Santo y en fuego. Y recordé inmediatamente la cita de Amos y de Hechos 2:17, creo que es, cuando dice que al final de los días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y haré que vuestros hijos y vuestras hijas tengan visiones y sueños. Es decir, que ese espíritu de creación se derrama al tiempo final, Sí. como ese fuego de las creaciones, como ese fuego eterno que replican los grandes logos solares y que tocan la identidad luz, la identidad ser y el código luz de las células para generar esa transformación. Ese sería el bautizo desde los reinos eternos hacia los hombres. Ahora, ¿a quién le llegará ese bautizo? ¿A unos o a otros? No, eso llega a todo el planeta, a toda carne, como dice la Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. O sea, el bautizo viene y la dimensión está en quienes logren sincronizarse con ese bautizo, o pues quienes no lo logren, evidentemente no serán bautizados, sino que ocurrirá otro proceso, sino que serán quemados. Claro, entendiendo toda la simbología, claro, por supuesto. No es que usted vaya a salir chamuscado buscando los bomberos. Bien, vamos a hacer un paréntesis para leer sus mensajes, son muy importantes para nosotros. Tenemos, por ejemplo, Florisa Martínez. Ella dice, sí, hay que ver los videos anteriores en YouTube para poder entender los nuevos temas. Eso estoy haciendo. Eso es una muy buena opción, Florisa, y también les recomendamos a los oyentes que no hay comprensión de un tema simplemente pues con ver. No, aquí hemos hablado de varias cosas que si usted logró ver los anteriores, seguramente se le va a hacer más fácil. Sí, también nos saluda Gustavo, ETC, él dice saludos caballeros, fuerte abrazo para todos, fuerte abrazo Gustavo, también Diego Alexander Palacios, él está en Antioquia, él dice con el pulsar del sol central, el mundo entero arderá en sabiduría. Claro, por supuesto, una muy buena interpretación. También dice Yoli Rosas, gracias por el equipo, por el tiempo que dedican a enseñarnos a adquirir el verdadero conocimiento. Vamos con José Cornier, por favor. Sí, José Cornier nos dice, tenemos que tener cuidado con la información que nos es dada muy fácil, incluyendo la Biblia, pues si fuera la verdad, creen que la luz negativa nos permitiría tener esa información tan fácil. Creo que la verdad está muy ocultada. Bueno, es cierto que este sistema de control, lo bueno no lo da tan fácil, claro. Pero aquí ocurre algo con el tiempo en que estamos viviendo, y es que vivimos en tiempos de confusión, hasta en el mismo proceso de búsqueda. Hay muchos conocimientos que ni siquiera el sistema se preocupa si usted está cerca a la verdad o no, porque saben que los seres humanos estamos ocupados en tantas cosas y leemos tantas cosas y vemos tantos conocimientos que nosotros mismos nos enredamos. Entonces, si ellos supieran, y ténganlo por seguro, que nos estamos acercando a la verdad real, ya hubiesen hecho algo para evitar. Claro, por eso no tengo la menor duda. Ya habrían actuado. Marisol Correa dice, desde que los escucho cambió mi manera de pensar, estaba ciega, gracias amigos. Eso es un logro no solamente para Marisol, sino para todos, ¿no? Cuando nos le zafamos a la otra fuerza, es un gran logro. Doris González dice, me gustaría si ustedes podrían hacer un programa sobre el arco iris. ¿Alguna vez no hablamos del arco iris? No, un programa como tal, no, pero bueno, sí, hay que anotarlo ahí en la lista de temas pendientes. Bien, es importante ese tema, vamos a apuntarlo. Y toda la simbología que hay detrás. Sí, claro. Y fíjate que también suena interesante porque se ha desvirtuado ese símbolo. Sí. Bien, Débora Machay nos dice, no están en vivo en YouTube. Bueno, me gustaría aprovechar esta pregunta de Débora para explicarles. Siempre antes del programa compartimos una imagen publicitaria
un póster que lo hace nuestro compañero Salim, y en este póster siempre colocamos por dónde puede ver el programa que se va a hacer, ¿no? Siempre estén atentos a ese póster y leer esa letra que está abajo. Hoy estamos en rcpc.co, siempre vamos a estar allí, y en Facebook Live de Descubriendo. Entonces ahí siempre ustedes van a encontrar la información, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo saben antes? Bueno, entren siempre antes a la página de Descubriendo en Facebook, en las redes sociales de Descubriendo, y ahí estará donde se va a ver. Cada 15 días o cada semana turnamos, ¿verdad? Un viernes hacemos el programa por YouTube, por el canal de Descubriendo en YouTube, y el siguiente viernes lo hacemos en radial, así como nos están viendo aquí en este momento, a través de Facebook Live. Y ahí vamos turnando. Solo que este que estamos haciendo hoy, mañana, más tardar, nuestro compañero oyente, amigo oyente, William Matamoros, lo sube al canal de YouTube de él, que se llama Despierta, este es el tiempo, a quien le agradecemos infinitamente ese trabajo que hace cada semana para subir también en su canal los programas. Por eso ustedes a veces nos ven en Despierta el tiempo y a veces nos ven en Descubriendo. Ahí están todos nuestros programas. ¿Qué más allí? Por de pronto una pregunta. Sí, bueno, hay muchos saludos. Dori González, Ruber Ramírez nos saluda, dice buena noche a la mesa de trabajo. Creo que más abajo hay nuevos comentarios. Vamos abajo. Aquí tenemos María Cristina Jaraba, dice gracias, saludos. Bueno, Diego y Cristina se conocen, ahí se están saludando. Saludos y un abrazo, Cristina. Diego está en Antioquia, si no estoy mal. Alcides Valero dice, lo que nos impactó fue eso, la esencia de la búsqueda de la verdad. Un fuerte abrazo para nuestro amigo oyente. También está Dexter Navarro, hombre, Dexter, nuestro amigo Dexter, quien nos enseñó todo este cuento de cámaras. Hombre, sí. Él fue el culpable. Sí, él nos preparó en el tema de audiovisual y bueno, ahí no lo hacemos como él, pero, sí. Pero ahí estamos dando. Siempre estaremos agradecidos con Dexter porque fue quien nos dijo que todo esto que está aquí era posible. Nosotros eso lo veíamos lejísimo. Pero bueno, ahí está Dexter. Gracias a ti y a Cristina. Un fuerte abrazo y a los bebés. También Yasmín Hernández Rojas, saludos desde Costa Rica. Tenemos una audiencia que va creciendo cada vez más en Costa Rica. Un fuerte abrazo para todos nuestros hermanos costarricenses. Bien, pues entonces sigamos. Ya después de este paréntesis que hemos compartido los mensajes de ustedes, los oyentes. Entonces tenemos el símbolo del agua, representa en el bautismo el sumergirse en las encarnaciones. Todos nosotros en ese proceso de encarnación tras encarnación, como lo explicamos en el programa anterior, vamos preparándonos. ¿Por qué? Porque vamos acumulando experiencias y conocimientos. De tal manera que en este tiempo, en un lugar determinado, en una región determinada, se traslada el mensaje estelar. Ese mensaje estelar de la paloma, de la Columbae, de las Pléyades, sí, se trae en el último contacto en los años 70 a hombres contactos de América Latina. Ya hemos hablado de varios de ellos. Esto identifica a un lugar, un continente donde se iniciaría el trabajo, como la paloma sirvió para identificar a Jesús, quien iniciaría el trabajo. En este momento ese mensaje estelar llega a América Latina, el lugar de la Gran Columbae, de la Gran Colombia, para que en este continente, con esa sensibilidad y preparación espiritual de ese trabajo en Juan, que es el trabajo interior, se desarrolle la parte final de cumplimiento, que es el despertar interior y la forja del Cristo en cada uno de los hombres. Sobre este tema también hicimos un programa que le invitamos a escuchar, que es el programa de el misterio revelado de Cristo, ¿no? Sí. Cristo, el misterio revelado. Cristo, su misterio revelado. Ahí damos, según nuestra visión, por supuesto, siempre aclaramos esto es una visión nuestra, que no necesariamente es la verdad, pero que es una propuesta que si usted la investiga y si usted ahonda, puede entonces resultar beneficioso. Además que intentamos transmitir ese programa o mensaje estelar que se trajo desde los 70 en su etapa final, por supuesto, porque esto no es nuevo, ¿no? Eso viene ya desde hace miles de años, desde Enoch. Sí. Entonces hablamos de ese bautizo en fuego. Fíjate que pasó de ser, o sea, la dimensión de lo que es el bautismo, un ritual
que se adoptó por diversas corrientes religiosas, se le pues añadieron una cantidad de misticismos, de ritos, y ya pasó a una dimensión espiritual que fíjate que la humanidad actual en su gran mayoría desconocemos la importancia del símbolo que Jesús y Juan representaron en ese momento, pero también la importancia de lo que significa el bautizo en fuego, porque el bautizo en fuego es la segunda venida, que es ese proceso de purificación, de justicia sobre el planeta, y ahí es donde entra el tema de la voz que se escuchó, que no lo hemos tocado a profundidad, porque ahí hay un reconocimiento que se hizo simbólico en el tiempo de Jesús, pero es que en el momento que... Pero cuando dice simbólico, ¿quiere decir que no ocurrió? No, sí ocurrió, o sea, simbólico en el símbolo que estamos hablando. Que simbólico para hoy. Para hoy, exacto. En aquella época ocurrió, Sucedió. claro, como el tema de la paloma, Juan, todo esto ocurrió. Y bueno, muchos nos preguntan, bueno, ¿y esa voz de dónde salió? ¿De dónde salió? Bueno, no estuvimos allí en ese momento conscientemente, si estuvimos no recordamos, pero hay que utilizar pues, la lógica, entender de que todo eso fue un evento extraterreno. Ahí sucedieron cosas que la gente de la época no entendió. O no supo narrar cómo ocurrió. O no supo narrar cómo exactamente ocurrió. Incluso Además, para nosotros hoy en día sería difícil ver este evento. Claro, además que las narraciones o lo que nosotros leemos en los evangelios es lo que se contó de lo que ocurrió. Se quiere decir que los evangelios no se escribieron en el momento que ocurrieron, es decir, no había un redactor inmediato o que pasó un día, después, 2 días o 3 días, no, eso pasó años después. Es decir, una recopilación de situaciones, de experiencias que se comenzaron a divulgar y que se plasmaron. Entonces, por supuesto, en esta tarea de recopilación y relato del mensaje, algunas cosas pues se pudieron... Sí, lo que sí quedó bien guardado fue los símbolos, ¿no? Sí, que los símbolos quedaron grabados en la mente y en el espíritu de los que estaban ahí. Eso sí, de pronto no narran el detalle de qué color era el río exactamente ese momento, las hojas, cuánta gente había. Qué bueno que hayas hecho la aclaración allí, porque uno de los lenguajes más claros y sellados para el espíritu humano es el símbolo. Sí. Ahí es donde nosotros entendemos, porque mucha gente nos dice, bueno, ¿ustedes cómo confían tanto en ciertos aspectos de la Biblia siendo un documento tan manipulado? Es cierto. Sin embargo, el plan de la luz, dentro de su inmensa inteligencia y sabiduría, sabiendo esto, porque evidentemente se sabía contra la fuerza que se estaba enfrentando en este planeta, una fuerza negativa que manipula, ellos lograron dejar y entender que en el símbolo se guardaría el mensaje final. Pudieron haber... digamos, cambiado nombres, digamos, cambiado situaciones, traducciones, palabras, pero el símbolo permaneció. Porque quedó grabado en quienes escribieron o en quienes contaron. Es decir, un símbolo usted lo puede guardar por mucho tiempo, mientras que una palabra o un texto, una lectura, se le puede olvidar. Sí. Pero cuando usted ve sucesos que sellan, esos símbolos que sellan, eso dura. Entonces, así como esa voz se dio en aquel momento, cuando ya pues, Jesús se ha bautizado, esa voz también surge, pero no espere pues algo externo, sino que es un proceso interno. Ya ahí es la voz del corazón que habla, la voz de las leyes eternas que, digamos, somos reconocidos en ese momento por las leyes eternas como un hombre que dio la medida en el proceso de su preparación y está listo para ese proceso de segunda venida. Es una voz interna, pues para cada uno de nosotros sucederá en un momento específico. Especial. Entonces, las preguntas. ¿Necesitamos bautizarnos? ¿Necesitamos ir a una iglesia, a un conglomerado? ¿O necesitamos, en el grupo en que estemos, crearnos un mecanismo que rememore el bautizo yendo a un río, a un estanque para recibir esto? Bueno, la respuesta es no, no es necesario. Imagínese usted, como lo planteaba algún oyente, de que si pues usted no tuvo una vida religiosa y no fue bautizado, entonces usted no es hijo de Dios, o no es reconocido por Dios o por Jesús el Cristo. Realmente es algo que hace parte de la herencia de manipulación de las religiones, que desafortunadamente todavía se sigue defendiendo, ¿no? Entonces se sigue defendiendo por un grupo de personas.
ya explicamos realmente lo que sucede para este tiempo en el proceso del verdadero bautizo. Ahora, lo importante en todo esto es que, entendiendo toda la simbolociencia que acabamos de compartir, queda una tarea. Es reconocerse, porque el símbolo es un símbolo de reconocimiento, es reconocerse en este tiempo como un ser espiritual que está llamado a una transformación para gestar el Cristo. Ahora, cuando estamos hablando de gestar el Cristo, no estamos hablando de un fenómeno religioso, estamos hablando de un fenómeno espiritual, de transformación, de encontrar ese ser del cual fuimos dotados, pero que por todo lo que ha ocurrido alrededor de nosotros lo hemos perdido. Realmente yo lo consideraría un reencuentro. Y ese reencuentro y ese despertar también tiene una labor consecuente, y es impactar positivamente nuestro entorno. Es decir, que hay que cambiar muchas cosas. Jesús lo dijo en Apocalipsis: he aquí yo haré nuevas todas las cosas. No solamente se trata de hacerlo interiormente, también Enoc hablaba de levantar de sus pedestales a los ricos, a los fuertes y poderosos. A los fuertes y poderosos. Es decir, tiene que haber una transformación en nuestro interno y alrededor, la estructura de nuestras sociedades, pero eso no sucederá si primero no ocurre entre nosotros. Y las cosas se van a hacer nuevas también en la naturaleza. Los 4 elementos están bien, como lo dice Apocalipsis 7, están detenidos esperando que haya un número de la justicia, un número de hombres que apliquen todo este saber y hagan su transformación interior para que se desate un proceso de acomodo, o llamado otra manera del planeta, una limpieza de todo lo que está contaminando el planeta, no solamente a nivel de la contaminación ambiental, sino de las obras inconscientes del hombre. Sí, ese es el verdadero bautizo. Bueno, ahí surgen muchas dudas, personas que dicen, bueno, ¿qué pasa? Ya yo me bauticé, católico, evangélico, ¿esto tiene alguna repercusión para mi espíritu? Porque escuché en los comentarios antes del programa de que el rito lo que hacía de estas iglesias era posar sobre el bautizado algún tipo de espíritus. Sí, eso se cree. Sin embargo, el tema del bautizo en sí, el evento de que te echen agua y tal, no representa ningún peligro, porque es que si fuese así, fuera más difícil pues, para las personas que están en estas denominaciones. El problema está cuando yo, luego de ser bautizado, me sumerjo demasiado en esa creencia, en esa fe, y empiezo a aplicar otros ritos, porque hay ritos de las iglesias que sí son peligrosos, como las vigilias, el tema de las sanaciones masivas, el tema de los exorcismos, las imposiciones de manos. Esos sí son rituales peligrosos. El del bautismo es inofensivo. Si usted se bautizó, no pasa nada. Como hay personas que no han sido bautizadas, tampoco pasa nada. Ahora, también puede suceder que usted crea que porque se bautizó, por ejemplo, los mormones, ya sea de ellos. Exacto. Porque como es un pase para ser parte de la iglesia, entonces ya sea usted propiedad de ellos. No significa nada de eso, simplemente es un manejo y manipulación de las religiones. Usted esté tranquilo, que el verdadero bautizo, el ser supremo de la creación, nuestro Padre Altísimo, a través del vástago único como el Cristo, pues se gestó, no importa si esté con la religión. Imagínese usted entonces qué pasará con los indígenas. Que ¿sí? nunca han pisado una iglesia, porque están perdidos. De ellos, sí. Hay que ocuparse de hacer nuestro trabajo interior para dar la medida para recibir ese bautizo o para sincronizarnos con ese bautizo en fuego, que ese sí es el verdadero. Ahí sí es donde está la tarea, donde está pues el trabajo que hay que hacer. Pero si usted se bautizó, si no se bautizó, si lleva 20 años en la iglesia, de haberse bautizado no hay problema. Como decía Pablo, y tú lo mencionabas ahorita, el proceso de despertar se dará en un abrir y cerrar de ojos para muchos. Ahora, que haya despertado hacia una nueva conciencia y darse cuenta de todo ese error o de esa manipulación, no se sienta mal. Incluso lo que aprendió allá, y usted aprendió en esto, también le sirve. También le sirve. Todo es experiencia y conocimiento. Saque lo bueno, por supuesto. Y lo malo, pues desecha. Iván de Jesús nos dice: hola, saludos desde Aruba, un abrazo desde mi corazón, un fuerte abrazo para ti, Iván. También Anderson Bejarano, saludos desde Mosquera, Cundinamarca, un fuerte abrazo, Anderson. Fernando Suárez nos dice: saludos desde Barranquilla, fuerte abrazo de corazón a corazón. Harold Quisque Choque dice: gracias. También
Está José Corniel, dice, cierto, pues solamente en traducción se perdieron muchas verdades, pero el símbolo se mantuvo. Afortunadamente, el plan de las estrellas es un plan súper importante. También dice Antonsky Matute. Hola, Neil y Salín, gracias siempre. Un fuerte abrazo. Marisa Ruiz dice, yo creo que el bautismo de Juan era para los seguidores del Dios del Antiguo Testamento. Cuando Jesús se bautiza, después es llevado al desierto para ser tentado y él resistió. Pienso que el bautismo en agua es una entrega a ese Dios. Una entrega a ese Dios. Y en el libro de San Juan dice el bautista que el que lo envió a él dijo que sobre quien se pone la paloma, ese es quien iba a bautizar con el Espíritu Santo. O sea, Jesús es como que él decía decir quién era el Hijo del Padre viviente. Entonces, ella tiene esa interpretación sobre lo que era realmente el bautismo. También dice, todas las religiones son armas de manipulación de la humanidad. Estamos completamente de acuerdo. También Alcide está muerto de la R. Marisa Ruiz dice, ojo en las iglesias que bautizan y salen hablando en lenguas extrañas. Ese fenómeno también, sí, algún día tendremos que hablar, y eso nos los han pedido. Tenemos que hacer la investigación antes de hablar sobre el tema, y es sobre el hablar en lenguas. Nos han preguntado sobre ese rito, si eso es verdad. ¿Cómo es el tema? ¿Qué pasó en Pentecostés? ¿Qué pasó en Pentecostés? Que fue cuando se mencionó ese famoso hablar en lenguas que Pedro, un solo, a 5,000 convirtió. El bautizo de la liberación y despertar del Espíritu. Excelente, dice Selenia. También nos dice John Vargas, saludos desde Jamundí Valle. Y nos dice Marisol, a mí me bautizaron a los 15 años y luego no seguí yendo y me dijeron que yo no podía entrar porque soy transgresora, porque ya yo soy bautizada y que me iré al infierno. Qué falsos son, ¿no? Viví en la mentira. Es decir, que ahora se va para el infierno. Resulta que ahora le meten miedo a la gente. Sí. Esa es una cosa increíble, ¿no? Estas religiones se encargan de meterle miedo a la gente para que no se les vaya. Y que si usted se va de allí, perdió cualquier posibilidad de encontrarse con Dios en el cielo. A lo que nosotros decimos, de acuerdo a todo lo que hemos compartido, que es una absoluta, y no solamente absoluta mentira, sino una descarada tampoco. Eso va contra la esencia del espíritu. Es un crimen. Sí, un crimen espiritual. Es un crimen espiritual. Débora dice, estoy muy interesada sobre el tema de que los religiosos hablan en lengua. Bueno, ahí esperemos. Hay que hacerlo. Ya estaremos con ustedes. Bien, pienso que hemos agotado el material que tenemos para compartir con ustedes. Ojalá haya sido importante. Recuerden, importante es comprobar, no aceptar de inmediato, pero tampoco rechazar. Y de esa manera, pues, usted leyendo directamente puede ampliar la información. Hemos llegado al final, agradeciéndoles infinitamente. Antes, debo pedirles que se suscriban, si no lo han hecho todavía, al canal de Descubriendo en YouTube, que le den me gusta también en las redes sociales, en Facebook, a Descubriendo, y también a Radio Cultural Planeta Conciencia. También pueden suscribirse al canal aliado, nuestro compañero y amigo William Matamoros. Él también allí coloca los videos para que usted esté muy, muy atento. Y por supuesto, el canal de nuestro amigo, compañero de investigación, Salim Hasir, Flecha Antigua. Todo este material está dispuesto para ustedes y nosotros, pues, dichosos de que ustedes estén allí compartiendo con nosotros.